Centro de Estudios Miraflores, Sor Juan Inés de la Cruz. Profesor Iván Ortiz García. El tema de esta sesión es perímetro de polígonos. Nuestro aprendizaje esperado usa fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros regulares e irregulares. Iniciamos. Te pido que observes la siguiente imagen. ¿Qué vemos? Un corral. Imagínate que se te ha asignado la tarea de colocarle una valla, pero tienes que comprar la malla necesaria. Eso significa que no te debe sobrar ni hacer falta nada. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué datos debes de conocer? ¿Qué cálculos deberás realizar? Ahora tenemos un terreno. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a colocar una valla. Recuerda, no te debe de sobrar ni hacer falta nada. ¿Qué datos debemos de conocer? ¿Qué cálculos debemos realizar? Mis apuntes. Recuerda que los polígonos se dividen en dos grupos, polígonos regulares y polígonos irregulares. En esta sesión vamos a revisar los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados iguales. Además, sus vértices no están inscritos en una circunferencia. Como observas en el ejemplo, tenemos un polígono de 4 lados. 3 de sus vértices están tocando un punto de la circunferencia, mientras uno no lo está haciendo. Por lo tanto, se están cumpliendo las características de los polígonos irregulares. Ahora vamos a revisar el concepto de perímetro de un polígono irregular. ¿Qué nos dice nuestro apunte? El perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. Por lo tanto, el perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Como observas, tenemos un polígono de 6 lados. Ya aquí tenemos la suma. Vamos a sumar la longitud de cada uno de sus lados. 4,41 más 5,30 más 5,63 más 4,66 más 8,59 más 8,14. Esto es igual a 36,76. Ejemplos. Ejemplo. Vamos a asignar, para poder realizar la suma, vamos a asignarle una letra a cada uno de los lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asignar la letra A, B, C, D, E, F. Ahora vamos a construir una fórmula. Perímetro es igual a A más B más C más D más E más F. Ya tenemos aquí nuestra fórmula. Ahora vamos a realizar el cálculo. Perímetro es igual a 23 centímetros más 78 centímetros más 37 centímetros más 48 centímetros más 21 centímetros más 43 centímetros. Al realizar la suma tendremos como resultado perímetro es igual a 250 centímetros. Recuerda que el perímetro es igual a la suma de todos los lados que componen al polígono. Sería todo por hoy. Gracias, hasta la próxima y suerte. Centro de Estudios Miraflores, Sor Juan Inés de la Cruz. Profesor Iván Ortiz García. El tema de esta sesión es perímetro de polígonos. Nuestro aprendizaje esperado usa fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros regulares e irregulares. Iniciamos. Te pido que observes la siguiente imagen. ¿Qué vemos? Un corral. Imagínate que se te ha asignado la tarea de colocarle una valla, pero
tienes que comprar la malla necesaria. Eso significa que no te debe sobrar ni hacer falta nada. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué datos debes de conocer? ¿Qué cálculos deberás realizar? Ahora tenemos un terreno. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a colocar una valla. Recuerda, no te debe de sobrar ni hacer falta nada. ¿Qué datos debemos de conocer? ¿Qué cálculos debemos realizar? Mis apuntes. Recuerda que los polígonos se dividen en dos grupos, polígonos regulares y polígonos irregulares. En esta sesión vamos a revisar los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares no tienen todos sus lados iguales. Además, sus vértices no están inscritos en una circunferencia. Como observas en el ejemplo, tenemos un polígono de 4 lados. 3 de sus vértices están tocando un punto de la circunferencia, mientras uno no lo está haciendo. Por lo tanto, se están cumpliendo las características de los polígonos irregulares. Ahora vamos a revisar el concepto de perímetro de un polígono irregular. ¿Qué nos dice nuestro apunte? El perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. Por lo tanto, el perímetro es igual a la suma de las longitudes de sus lados. Como observas, tenemos un polígono de 6 lados. Ya aquí tenemos la suma. Vamos a sumar la longitud de cada uno de sus lados. 4,41 más 5,30 más 5,63 más 4,66 más 8,59 más 8,14. Esto es igual a 36,76. Ejemplos. Ejemplo. Vamos a asignar, para poder realizar la suma, vamos a asignarle una letra a cada uno de los lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asignar la letra A, B, C, D, E, F. Ahora vamos a construir una fórmula. Perímetro es igual a A más B más C más D más E más F. Ya tenemos aquí nuestra fórmula. Ahora vamos a realizar el cálculo. Perímetro es igual a 23 centímetros más 78 centímetros más 37 centímetros más 48 centímetros más 21 centímetros más 43 centímetros. Al realizar la suma tendremos como resultado perímetro es igual a 250 centímetros. Recuerda que el perímetro es igual a la suma de todos los lados que componen al polígono. Sería todo por hoy. Gracias, hasta la próxima y suerte.